Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid. Os damos la bienvenida esta tarde al ciclo de conferencias que hemos organizado sobre los anfiteatros romanos. Hoy inauguramos con el profesor Sebastián Ramallo este ciclo de conferencias que se va a desarrollar durante los martes de mayo. Van a ser 4 conferencias, empezamos hoy, pero durante los martes de mayo se van a desarrollar a esta misma hora, a las 7, lo digo para invitarles a participar en el ciclo completo. Este ciclo de conferencias que hemos organizado, ya saben que es en torno a la exposición que tenemos ahora mismo en nuestra sala del patio, no sé si la han podido ver, si no la recomiendo, que se llama Hispano, gladiadores en el Imperio Romano. Esta exposición ha estado comisariada por Trinidad Nogales, que es la directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, y por Ángeles Castellano, del Museo Arqueológico Nacional, 2 grandes especialistas que es la que han desarrollado el contenido de la exposición. Una exposición sobre un tema que a todos nos resulta bastante familiar, ¿no? Todos tenemos conocimientos de lo que supone la gladiatura en la antigüedad. Pero lo podemos considerar lo que en términos de idioma se denomina como un falso amigo, ¿no? Porque es verdad que a todos nos suena, nos resulta muy familiar este tema, pero en realidad cuando uno se adentra en él, pues se da cuenta que lo que sabemos o lo que conocemos a través de las películas, ¿no? o las novelas, no es todo lo que tiene detrás el fenómeno, ¿no? de la gladiatura. Para eso hemos querido organizar esta exposición y para eso hemos organizado este ciclo, para ahondar en los conocimientos de este tema. Para empezar entonces tenemos como primera conferencia al profesor Sebastián Ramallo Asensio, es catedrático de la Universidad de Murcia con una muy larga trayectoria en el conocimiento de varias líneas de investigación en arqueología, pero sobre todo en arquitectura romana y en los anfiteatros. De hecho, es uno de los autores de uno de los catálogos que hemos hecho con ocasión de la exposición y que tienen también disponible en la tienda del museo, que contiene diversos artículos de grandes especialistas, ¿no? sobre diversos temas. En este caso, el profesor Ramallo nos va a hablar de los anfiteatros desde el punto de vista de la arquitectura, su evolución. Así que muchísimas gracias por asistir y le paso la palabra. Bien, buenas tardes. En primer lugar, pido disculpas porque tengo la garganta un poco tomada. No sé si es cosa de alergia o no sé, pero vamos, intentaré que con el micro se oiga bien. Quiero agradecer en primer lugar al Museo de Arqueología de la Comunidad de Madrid que me ha invitado a dar esta conferencia, y luego también me sorprende realmente de forma muy grata el público y el auditorio tan completo y tan amplio que tenemos. No es habitual ahora mismo ya, cuando uno va a una conferencia, tener un auditorio tan nutrido como el que hoy tenemos aquí. Creo que es un testimonio claro del interés que despierta el tema y que despierta, sobre todo fundamentalmente, pues todos aquellos temas relacionados con el mundo, ya no tanto con el mundo romano, sino con el tema de los gladiadores, con el tema de la lucha, con el tema de los espectáculos. Un interés que se acrecienta incluso más, como antes decía la compañera también, pues a través de las películas, a través de distintas actividades de tipo popular que siempre les entorna. Y hoy vamos a hablar de los anfiteatros. ¿Qué es el anfiteatro? Realmente el anfiteatro, pues el anfiteatro, San Isidoro nos lo dice, el lugar donde luchan los gladiadores. Pero es lo que nos dice San Isidoro, sin embargo, como ahora después veremos, el anfiteatro es mucho más. El anfiteatro responde a una exigencia, responde a una necesidad de la sociedad romana que hizo de los juegos en sus distintas vertientes, en sus distintas matices, pues hizo de los juegos prácticamente una de sus necesidades vitales. Y hasta el punto de que en época de Claudio, creo que sí, en época de Claudio, el número de días de fiesta estaba en 193, de los cuales 93 estaban destinados a juegos. Eso da un poco una idea clara de la importancia que los juegos que inicialmente tuvieron un carácter conmemorativo, un carácter fundamentalmente honorario, un carácter funerario, fueron perdiendo todos estos valores y para convertirse en un aspecto fundamentalmente lúdico, político y social. Entonces, bueno, pues a finales ya del siglo I,
Roma ya prácticamente tenía completa lo que era su panoplia de edificios de espectáculos. Ahí los podemos ver un poco, y edificios de espectáculos es en su mayoría procedentes originarios del ámbito griego, del ámbito greco-oriental. Y es una de las características fundamentales y primeras que tenemos que tener en cuenta con el anfiteatro. El anfiteatro es una creación propiamente romana. El anfiteatro es una creación propiamente romana. El circo realmente evoca, se inspira en el hipódromo griego. El estadio es el estadio que vemos ahí en el caso del estadio de la plaza de Domiciano, que hoy aparece magníficamente fosilizado en la plaza Navona. Pues el estadio es una transposición del monumento griego. El teatro realmente es la evolución, viene a ser un poco la evolución final del teatro griego y del teatro helenístico, pero el anfiteatro realmente prácticamente es un edificio, es un elemento arquitectónico prácticamente desconocido en las ciudades griegas. Y esa es un poco, como decía, la primera particularidad de lo primero que tenemos que tener en cuenta en este monumento. Una creación propiamente romana, destinada a satisfacer las necesidades, esas exigencias de esa población cada vez con más intensidad, con más energía, pues demandaba la celebración de estos juegos. Como decía, ahí tenemos un poco el anfiteatro. Bueno, pues el anfiteatro, además, frente al teatro y frente al circo, que son los tres componentes básicos, que son los tres componentes fundamentales de ese equipamiento monumental de cualquier ciudad importante, de cualquier ciudad romana importante. El anfiteatro pues realmente sufre un cierto retraso en cuanto a lo que es su introducción en relación a los otros dos. Incluso en la propia Roma pasa. En la propia Roma, el primer edificio que se construye ya en época de la monarquía, en época de los Tarquinios, es el circo máximo, que, como digo, pues donde ya sabemos incluso, y los primeros juegos que tenemos atestiguados son los juegos que el propio Rómulo dedica al dios de la agricultura con motivo del rapto de las Sabinas. Entonces, como decía, en el caso de Roma, el primer edificio que tenemos es el circo que es probablemente era un edificio también inicialmente y durante toda la República. Durante toda la República fue un edificio de carácter polivalente, en cuanto a que la sectorización de distintos sectores pues pudo implicar también, o pudo ampliar el uso para espectáculos, para juegos distintos a las carreras realmente de carros, que era el espectáculo central de estos edificios. Después del circo, en el caso concreto de Roma, se introduce con mucho retraso en relación a lo que es las representaciones figuradas. Pasa también un poco, es algo que también pasa con el tema del anfiteatro. Primero se desarrollan los juegos, primero se consolidan los juegos y luego se hace el continente. Primero surge el contenido y luego se hace el continente, y aquí pasa también un poco lo mismo. En el caso de los teatros, primero realmente están todas las comedias, todas las tragedias, todas las obras, y luego en el caso concreto de Roma ya se introduce el monumento, se introduce el edificio, en este caso concretado en el Teatro de Pompeyo. Y por último se introduce en la ciudad, el último en llegar a la ciudad. No cuento el Odeón o el estadio, que son también edificios de espectáculo, pero son edificios muy vinculados también con la cultura griega, que en el ámbito de la cultura romana tuvieron menos incidencia, tuvieron menos importancia, hasta el punto de que Odeones son pocos los que conocemos. Pues a lo mejor el de Lyon, el de Pompeya, me parece que es el más tardío de Roma, y estadios también pues son muy pocos los que se conocen frente a la gran cantidad que existen en el ámbito griego, ¿no? Como decía, bueno, pues el teatro se introduce también de forma tardía, en este caso por una serie de prescripciones, de prohibiciones que desde mediados del siglo II, y finalmente, pero realmente en época de Augusto se llegan a construir hasta tres edificios que van a ser el Teatro de Pompeyo, el Teatro de Marcelo, realmente llevado a cabo, construido por el propio Augusto, quizás un poco como terminación o como resultado final de una idea del propio César, que quería construir, a imitación del Teatro de Pompeyo, un teatro que recogiera la zona de la roca Tarpeya. Entonces, bueno, pues un poco, en cualquier caso, bueno, pues sería el Teatro de Pompeyo, el Teatro de Marcelo y el Teatro de Balbo. Y finalmente, a partir del año 70-71, ya después de Cristo, en época de Vespasiano, se incorporaría el Coliseo. No quiere decir que fuera el primer edificio estable en Roma, hubo otro antes, hubo otro en el año 29 a.C., en el que Statilius Taurus, uno de los personajes notables de la sociedad romana, pues construyó el que se viene a considerar el primer anfiteatro estable permanente en piedra y en gran parte en madera en Roma.
Bueno, pues ese sería un poco el panorama, y ese sería un poco el panorama con esos edificios de espectáculos que intentarían emular las principales capitales provinciales. Al igual que también entra con cierto retraso, en el ámbito de la ciudad romana, el anfiteatro también ha conocido un cierto retraso en el ámbito de la historia de investigación, frente sobre todo fundamentalmente al teatro. Quizás el hecho de que realmente el anfiteatro no aparezca descrito, no aparezca mencionado, no aparezca en cuanto a lo que es un poco su configuración, en cuanto a lo que es su ejecución en la gran obra, en los tratados de arquitectura de Vitruvio, pues quizás, a diferencia de lo que sucede con el teatro, quizás ha provocado que los estudios relacionados con el anfiteatro, a pesar de su presencia omnipresente en la ciudad romana, pues haya tenido una cierta ralentización, un cierto retraso en relación a las obras, en relación a los teatros. Simplemente para conocer un poco lo que es un poco lo que sería un poco los estudios básicos, un poco de historia de investigación. En los años 80 son fundamentales en el estudio de la arquitectura, de la arquitectura y de realmente la gladiatura y de los gladiadores en Occidente, con las dos obras de 1980 de George Bill y la de Colvin, que es quizás un poco la más importante obra sobre los anfiteatros, que incluso quizás se haya escrito hasta ahora. Con sus 2 volúmenes es el primer autor que recoge todas las evidencias arquitectónicas de la arquitectura anfiteatral, ilustrándola con planimetrías, estudiándola con todo detalle, y que de alguna manera pues marca un poco el punto de inflexión en el estudio de los anfiteatros. Obras ya posteriores y un poco ecos de estas obras pues serían los 2 congresos y las 2 publicaciones de Lattes, que son la de Espectáculo 1, Gladiadores y Anfiteatros, y Espectáculo 2, el Teatro Antiguo y Espectáculo. Marcan un poco, como vemos, realmente la historia de investigación en el ámbito de la arquitectura anfiteatral es una historia muy reciente, o sea, historia relativamente reciente. A pesar de que estoy seguro que si salimos a la calle y preguntamos a los viandantes que pasan por la calle o que están en la plaza, que nos digan un monumento de época romana, de la civilización romana, utilizando civilizaciones de forma consciente, de la civilización romana, estoy seguro que nos van a decir que el anfiteatro Flavio, el Coliseo de Roma, que probablemente sea el monumento más conocido de toda, y es el monumento más conocido, es el emblema realmente, y es el icono realmente de la cultura romana, de la civilización romana, es el icono de Roma, no solamente de Roma ciudad, sino realmente de todo lo que supone Roma, todo lo que supone romanización, todo lo que supone la presencia de Roma en todo el mundo circunmediterráneo. Pues a pesar de todo ello, sí que es cierto que el Coliseo ha gozado de una mayor atención, pues desde el siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, mucho de eso, pero frente a ello las investigaciones realizadas en relación a los teatros pues han sido bastante más reducidas. Ha habido que esperar prácticamente ya a las últimas décadas del siglo XX y a las 2 primeras décadas del siglo XXI para encontrarnos pues con un mayor interés por el tema de la gladiatura y por el tema de los edificios que las contuvieron. Porque estos anfiteatros que lo contenían, decía antes, según nos dice San Isidoro, el sitio, el lugar, el espacio donde luchan los gladiadores, pero realmente aparte de los gladiadores hay también más espectáculos. Al margen del valor social que tiene, de una serie de implicaciones que tiene, de tipo, el anfiteatro también recoge las venaciones, las luchas con las fieras, recoge también la condena y la muerte de los condenados a las bestias, de las nativas bestias. Realmente cuando se condenaba a un romano, se podía condenar a las bestias, a lo que eran los animales, a las fieras, se le podía condenar ad metala, lo que eran las minas, o se le podía condenar ad galeras, lo que eran a las galeras a la navegación, a las naves del imperio. Entonces, bueno, pues estos espectáculos se llevaban también a los 2 últimos, pero estos condenados a bestias eran también arrojados a las fieras en el Coliseo romano. Bueno, como decía antes, realmente han sido las 2 últimas décadas, sí que hay realmente obras bastante importantes, como han sido la de Catherine Welch, que tenemos ahí, el Congreso sobre anfiteatros romanos y las expectativas para el siglo XXI, y esta segunda obra del 2000, también la historia del anfiteatro romano, que de alguna manera, pues marcan también jalones importantes en lo que es un poco el proceso de estudio y de evolución en el ámbito de la arquitectura teatral. Luego también hay una serie hay obras que son bastante importantes, como el catálogo de Sangre y Arena, que vemos aquí también,
que es bastante importante entre 2000 y 2021, sobre todo por las colaboraciones que lleva y que ya que lleva varios de los estudios relacionados con el tema de la arquitectura del anfiteatro. Quizás es una de las obras también clave. Este catálogo, Sangre, esta arena, es una de las obras. ¿Se oye? Un poquito bajo. Es que estoy, ya como tengo encima la voz mal. Pues serían un poco estos, venían a ser un poco diríamos un poco las obras clave a la hora de un poco de acceder un poco a toda la información en relación a lo que es un poco el anfiteatro urbano. A partir de todas estas obras clave, bueno, pues nos encontramos, ahí las tenemos, el catálogo de la muestra, es el que vemos ahí, me he confundido con esto, Sangre y Arena, quizás antes estaba comentando que es de los más importantes. Es de los más importantes por las colaboraciones que tiene, que son bastante interesantes. Nos encontramos con este panorama. Ahí simplemente hay una selección de unos 20-25 anfiteatros. Bueno, pienso que están casi los más importantes, y un poco los pongo fundamentalmente para que nos hagamos un poco las ideas de las dimensiones que tienen estos edificios, ya que las dimensiones suelen ser las proporciones que sean más o menos largo, más o menos ancho, pero las proporciones entre longitud y anchura sí que suele ser bastante común, y fundamentalmente sobre todo en el tema de la arena. En el tema de la arena, donde lo que interesa es tener una superficie que en su máxima extensión sea accesible, sea visible por el ojo humano. Entonces eso condiciona de alguna manera, evidentemente no vas a hacer para un edificio donde van a luchar los gladiadores una arena donde no se llegue, donde no vean lo que está pasando. Entonces, bueno, pues ahí tenemos eso, ya digo que es un poco es complejo, porque es complejo, hacer estas tablas es complejo, es simplemente a nivel orientativo, es complejo porque la información es muy fragmentada, la información es muy confusa y es muy diversa. Entonces lo habitual es cuando uno intenta ver las dimensiones, por ejemplo, simplemente la longitud máxima y la anchura máxima de un anfiteatro, pues cuando uno intenta ver de esas dimensiones, cuando uno coge un libro y coge otro, que no coinciden uno con otro, salvo en el caso del Coliseo. El Coliseo es el único de los 188 metros por 156 que se repiten de forma general en todas las obras, cuanto a las dimensiones. Pero en la mayor parte de los casos, lo que me interesa resaltar aquí, como vemos, que las dimensiones van a estar siempre en torno a la longitud, en torno a los 150 metros. Los grandes anfiteatros van a estar siempre en torno a los 150 metros. Ahí tenemos Capo, por ejemplo, un poco más, 167, Pozzuoli 148, Pompeya 140, 127 Lucera, es un poco más pequeño, Verona 152, Pola 132, 155 Milán Mediolanum, 156 Cartago, 149 Tistrus, son realmente los grandes anfiteatros. Simplemente ver un poco la longitud máxima que suelen tener, que realmente es una longitud bastante considerable. La presencia de estos edificios realmente en la ciudad es muy notable realmente, y no pasa sin ninguna duda desaparecida. Bueno, pues esas son las dimensiones, la orientación mayoritariamente este-oeste, norte-sur. Muchas veces, la mayor parte de los casos, va a estar en relación, va a estar también alineada bien con los ejes urbanos, de los Cardines y los Decumani, bien también a veces con los ejes de centuriación. Que, como por ejemplo pasa en el caso de la Bética, vienen marcados incluso por el propio viario, por las propias grandes vías, paralelas a las cuales van a aparecer estos anfiteatros. La ubicación mayoritariamente, a diferencia de lo que sucede con el centro, la ubicación de los anfiteatros mayoritariamente es extramuros, siempre fuera de la ciudad y junto a alguna de las puertas. ¿Por qué fuera de la ciudad junto a alguna de las puertas? Porque son edificios que movilizan una población, realmente un número de individuos muy elevado. Estamos hablando, ahí lo tenemos ahí, en esos cálculos que son muy relativos, porque en la mayor parte de los casos no se pueden saber con seguridad, pero edificios que están movilizando pues del orden de 20-25.000 personas. Ya no hablemos del Coliseo con los 50.000 visitantes, espectadores, incluso algunos que dicen hasta 75.000 espectadores, sino cualquiera de estos otros edificios, 20-25.000 espectadores por medio de la ciudad, realmente por ciudades, pues podían ser bastante, a nivel de lo que es la circulación, era bastante complicado. ¿Por qué también se sitúan junto a las puertas y fuera de la muralla? También porque no solamente acogían una población urbana, sino aquellos que vivían intramuros, aquellos que vivían dentro de la ciudad, sino que también cogían una importante
núcleo de población de todo el entorno, de todo el Áger, de todo el territorio que en muchos de estos días de fiesta también asistían al interior, al edificio. Suele ser habitual en cualquier caso en la ubicación, bien sea intra o extramuros, junto a la muralla. Incluso en algunos casos, vamos a ver, el caso propio, el mismo caso de Pompeya, que veremos hablar después, en el mismo caso de Pompeya, muchos de estos anfiteatros van a aprovechar en algunos de sus sectores los taludes formados por la propia muralla. Entonces, yo digo, suele ser un poco la ubicación. La edilicia, ahí he puesto mampostería. Mampostería no es correcto, realmente. Quizás cuando hablo de mampostería quiero decir fábrica artificial normalmente o excavada en el terreno. Normalmente es mejor utilizar, creo que ahora sería más adecuado utilizar dentro de un poco lo que sería una tipología de estos anfiteatros, anfiteatros de estructura maciza. Anfiteatros de estructura maciza, que serían aquellos que lo que llama Golby, le llama estructura plena. Bueno, pues de estructura maciza serían aquellos anfiteatros que se benefician, se aprovechan de la topografía, se aprovechan de los accidentes topográficos, se aprovechan de colinas, de laderas o de la propia topografía para apoyar las gradas y para excavar la arena. Entonces sería el primer grupo, un primer grupo que aparentemente podríamos decir son los más antiguos, ¿no? Pero sí que es cierto que coincide con algunos de los más antiguos, pero son un primer grupo que va a pervivir y que va a seguir utilizándose hasta el siglo II, hasta el final de los anfiteatros. Ese sería el primer grupo. El segundo grupo serían aquellos anfiteatros de estructura hueca. Estructura hueca serían aquellos que se articulan, que se levantan casi por completo, que todo lo que es la cavea, todo lo que son las gradas, se levantan sobre infraestructuras artificiales, sobre muros radiales de mampostería, a veces incluso, como en el caso del Chen, o en el caso de Tistru, a veces incluso de sillares, pero como sobre muros de mampostería radiales, y los más tardíos sobre todo combinados con galerías angulares. Fundamentalmente, sobre todo, a partir del Coliseo. Sería un poco el segundo grupo, y el tercer grupo, que sería un poco el más común, que vamos a encontrarnos en muchos sitios. Bueno, incluso dentro del primer grupo, casi incluso hasta podíamos encontrar de estructura maciza, casi podíamos señalar no solamente aquellos anfiteatros de tipo periférico o de regiones fronterizas, sino incluso pensemos que, por ejemplo, el propio anfiteatro de Itálica, un anfiteatro fomentado, promovido por el propio emperador, bueno, pues podía realmente formar parte dentro de ese grupo de estructuras macizas. Y luego el tercer grupo, que serían las estructuras mixtas. Este es el más habitual, este es muy común y es el más habitual, y es el que normalmente utiliza la pendiente de una colina para colocar uno de sus sectores, incluso uno de los sectores, alguna parte de la cabecera, mientras que en la otra parte se levanta totalmente sobre infraestructura artificial, sobre mampostería, sobre galerías radiales y concéntricas. Esos un poco serían los tres grupos. Y es que también otro de los valores también que yo creo que también se atribuiría al anfiteatro, es que realmente el anfiteatro, tomando sobre todo como ejemplo, como tipo, fundamentalmente el Coliseo, ¿no? Pero realmente de alguna manera también es un poco el compendio de ejemplo de la magnitud que alcanza la arquitectura romana, de la grandeza de la arquitectura romana. De la grandeza de la arquitectura romana podríamos hablar también de las termas, decir, bueno, sí, las termas, pero realmente no todos aquellos elementos que se configuran, que se concitan en el anfiteatro, aparecen en estos otros edificios. En el anfiteatro realmente, bueno, pues se va a dar un poco esa combinación de mampostería con sillería, con cantería, esa superposición de órdenes, ese empleo masivo de la bóveda, del arco y la bóveda, toda una serie de elementos que van a hacer del anfiteatro pues un elemento, como antes decía al principio, único y original. Bueno, pues esa sería un poco la situación. Ahí tendríamos, bueno, la datación, la cronología. Mayoritariamente, algo que tenemos que tener presente y que vamos a ver luego iremos viendo con un poco más de detalle. Tenemos siempre la costumbre, muchos los arqueólogos, los historiadores, de decir, este anfiteatro, este edificio, este templo, se ha construido en el año 30, se ha construido en época de Julio Claudio. La mayor parte de los anfiteatros son el resultado de toda una serie de intervenciones continuas a lo largo de su vida. Sí que es cierto que, y eso lo verán también muy bien, en el caso del anfiteatro de Mérida, que según la inscripción se habría sido construido en el año 8 a.C., y bueno, realmente según los estudios, pues hay una serie de divergencias y una serie de variaciones, ¿no?
Como decía, también el anfiteatro es el resultado final de una serie de añadidos, de reformas, de reconstrucciones que van a modificar en muchos casos, de forma a veces incluso de forma sensible, el aspecto original. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que los grandes anfiteatros han podido tener una fase. Los grandes anfiteatros, los anfiteatros de tipo más modesto, como el caso de Cartagena. Antes decía la compañera, hablaba del anfiteatro. Yo he excavado un teatro, fundamentalmente durante 25 años. He excavado sobre todo el teatro romano de la ciudad, pero bueno, también conocemos el anfiteatro, también tenemos el anfiteatro y el anfiteatro romano, que está en parte bajo los restos, los muros de la Plaza de Toros, de lo que queda de la Plaza de Toros, construida en 1854. Bueno, pues el anfiteatro muy probablemente, según se está viendo, tiene también una fase inicial de época de Augusto, y luego tiene un proceso de monumentalización, un proceso de transformación, quizás en época de los Flavios, o sea, lo que sería en el último tercio del siglo I después de Cristo, o bien si consideramos que la inscripción de un tal Emilio Recto, corresponde que deja en su testamento esa obra o corpus, esta obra, sin especificarse el anfiteatro, si consideramos que corresponde al anfiteatro, estaríamos hablando incluso de época posterior, estaríamos hablando de un momento de época trajano-adrianea. Y eso es lo que pasa con la mayor parte de los anfiteatros. Muchos de estos anfiteatros tienen una primera fase, pues lo vamos a ver, por ejemplo, en Pola, lo vamos a ver en Verona, lo vamos a ver en Pozzuoli, tienen una primera fase o bien republicana, el caso por ejemplo de Pozzuoli, o bien incluso Augustea o Augusteo-Juliana. Si bien el gran momento de los anfiteatros, y eso también hay que tenerlo en cuenta, es a partir de la construcción del Coliseo. El Coliseo se va a convertir en el modelo que con distintas interpretaciones o adaptaciones se reproducirá en muchos sitios, pero sobre todo a partir del año 70, del año 80, va a ser el momento va a comenzar el momento de esplendor de los anfiteatros, y va a ser básicamente, fundamentalmente, hasta la primera mitad del siglo II. Incluso también en el caso de Jaén habrá intervenciones hasta mediados del siglo III, pero el gran momento de los anfiteatros es desde el último tercio del siglo I hasta la primera mitad del siglo, hasta el primer tercio del siglo III después de Cristo. Es el momento en el que se van a construir la mayor parte de los anfiteatros, sobre todo la mayor parte de los grandes anfiteatros de estructura hueca, levantados sobre mampostería. Bueno, ahí tenemos un poco qué pasa en España. Bueno, pues este es un cuadro actualizado. ¿Qué anfiteatros conocemos en España? Bueno, pues tenemos también un pequeño número, no muy elevado, pero bueno, es bastante significativo. Ahí lo podemos ver en el caso concreto de la Tarraconense. Tenemos 5, Tárraco, Ampurias, Cartagonova, Segóbriga y probablemente Astúrica Augusta. El número es mayor, contrasta el número con el número de teatros. Ahora veremos, el número de teatros es mayor al número de anfiteatros. Parece mentira porque si realmente analizamos las fuentes, vemos la fuente, realmente el favor de la población a nivel general se inclinó mucho más hacia los juegos de anfiteatro, hacia los juegos de sangre y arena, que hacia las representaciones teatrales. Yo siempre digo que en el teatro de Cartagena muy probablemente nunca se llegó a representar ninguna de las grandes tragedias de Sófocles, de Esquilo o de los grandes dramaturgos griegos. Realmente era más un edificio con una clara vocación política. Una clara vocación política y muy impulsada por el propio emperador, ¿no? Entonces, bueno, pues hay más teatros que anfiteatros. Curiosamente, en el caso de la Bética también tenemos un número más elevado, me parece que son 8 o 9. Está el de Córdoba. Llama la atención el de Córdoba. Si realmente el de Córdoba tiene un eje longitudinal de 178 metros, estaría muy cerca del Coliseo. Sería el mayor anfiteatro construido después del Coliseo. Si es que realmente tiene esas dimensiones, que le atribuyeron. Sí que es cierto que se excavó solamente de forma parcial, pero tendríamos Córdoba, Gades también, luego tendríamos, el de Itálica, por supuesto, 152 metros. Itálica, claro, es obra del emperador Adriano, está impulsado por Adriano, pues tendríamos también Itálica, Astigi, también con unas dimensiones de 130, Carmona, en este sentido, aquí siempre se ha discutido, parece que sí que se tiende un poco ahora a pensar de nuevo de que es un anfiteatro que se construye en época republicana. Se había revisado en los últimos años, se había revisado la cronología y la datación, pensando que realmente era de un momento un poco posterior, de época de Augusto, pero según los estudios de Alejandro Jiménez, pues parece que sí, que realmente sería el más antiguo anfiteatro conocido en Hispania, el de Carmona. Bueno, luego tendríamos el de Ugulnia, Ugulco, Ituqui, Belgit, con dudas,
Y bueno, y en la Lusitania tendríamos otros 6. Augusta Emerita, Caparra, también con unas dimensiones de 128-30, muy en línea con lo que hemos visto. Los mayores están en torno a los 150, entre 140, 150, 150 y algo. Realmente, bueno, pues Augusta Emerita tendría 126, el de Caparra, el de Évora, con Ímbriga, en fin, Bobadilla y Almaya. Eso sería un poco el panorama de los anfiteatros en Hispania. No está mal, no está mal. Y eso se plasma así, una vez si los combinamos con los teatros, se plasma, bueno, pues en este mapa donde nos encontramos, que en rojo, el triángulo rojo, son los teatros, el triángulo rojo son los teatros, el cuadrado verde son los anfiteatros, que vemos especialmente, es que el problema es que si me vuelvo, no se oye, ¿no? Que tenemos especialmente concentrado en el mundo de la Bética, todo lo que es un poco la Bética, y luego también, bueno, incluso en la Lusitania, y luego los circos que aparecen realmente se conocen en menor medida. Ese sería un poco el panorama. Que tengan el equipamiento básico. Teóricamente, bueno, las 3 grandes capitales, básicas, provinciales, tienen los 3 edificios. Teatro, anfiteatro y circo, pero no solamente las grandes capitales contaron con estos 3 edificios. Hay pequeñas poblaciones, como el caso de Segovia, que es realmente donde, bueno, gracias a la exportación del lápiz especularis, se generó una riqueza que muy probablemente pues, permitió que los emergetas, los ricos de la localidad, pues financiaran estos edificios. ¿Por qué? ¿Cuál es? Porque ese es otro de los problemas. El anfiteatro, hemos visto, es un edificio singular, es una creación romana, es un compendio de la historia de la arquitectura romana, es un edificio también, y es el más grande, es el mayor de los edificios de espectáculos construidos por los romanos. Entonces, ¿eso qué es lo que implica? Que realmente el coste, no solamente el coste, sino luego la ejecución era muy elevado. El coste de la ejecución era muy elevado. En algún caso, como sucede con el teatro, bueno, pues sí tenemos indicios de que pudo haber una participación del emperador. El ejemplo más significativo en el caso de Hispania estaría en Tárraco, en el que Heliogábalo, bueno, pues parece que contribuyó, a la restauración, a la reconstrucción del anfiteatro de Tárraco, Itálica muy probablemente también quizás Adriano, pero a pesar de lo que a veces pensamos, la intervención de la familia imperial debió ser mucho más reducida de lo que aparentemente siempre pensamos. Tenemos la tendencia a pensar, cuando nos encontramos con una inscripción dedicatoria al emperador o algún miembro de la familia imperial, bueno, pues siempre tenemos la tendencia a pensar que el propio emperador contribuyó a la financiación del edificio. Si lo extrapolamos eso a la actualidad y, por ejemplo, contabilizáramos todos aquellos hospitales, edificios que han sido dedicados a al rey Juan Carlos, a la reina Sofía, ahora primero al príncipe, ahora al rey Felipe, o a cualquiera de los miembros de la familia imperial, pues muy probablemente que estarían en la miseria, estarían en la indigencia, si es que hubieran contribuido todos. Entonces, muy probablemente contribuyeron mucho menos, o de una forma mucho más limitada de lo que aparentemente podíamos pensar en la financiación de estos edificios. ¿Qué pasa? Las urbes, la propia colonia, las finanzas municipales o las finanzas coloniales, ¿hasta qué punto también pudieron participar en la financiación del edificio? Pues en algún caso, no sé si me parece que es en Capua, en algún teatro, donde sí parece que fue la propia colonia o fue de las arcas municipales la que contribuyó a financiar el edificio. Pero normalmente los gastos que hacía la colonia para su embellecimiento, para su aderezo urbano, para lo que era su desarrollo urbano, generalmente siempre se orientaba más a obras de infraestructura. Ahora de infraestructura, sobre todo el tipo de las murallas que, bueno, pues de alguna manera también se financiaba con el trabajo colectivo obligatorio que tenían que llevar a cabo los ciudadanos durante un determinado periodo del año, cada uno de ellos, o también, por ejemplo, pues canalizaciones de evacuación de aguas, tarjeas, todo este tipo de obras de infraestructura necesarias e imprescindibles para el buen funcionamiento de la ciudad. Entonces, normalmente es raro que también participaran en la financiación de todos estos edificios. ¿Quiénes financiaban todos estos edificios? Las grandes familias, las familias de los ricos, como una forma de promoción social, igual que habían hecho con el teatro. ¿Qué pasa? Que realmente el coste, ahora desde hace
la primera década del siglo XXI, sobre todo, ya, quizás incluso unos años antes, se empezó a desarrollar una línea de investigación muy interesante. Nosotros intentamos aplicarla también en el caso del Teatro de Cartagena, que es el intentar determinar el coste de estos edificios. El coste que debía ser un coste bastante elevado. Entonces, un coste bastante elevado que debía estar un poco al margen, pues no al margen, sino de trascender un poco las posibilidades económicas de una sola familia. De ahí que en la mayor parte de los casos, como veremos el caso de Pompeya, por ejemplo, fueran más de una familia, más de un individuo, las que contribuyeran a la financiación del edificio. En algunas inscripciones lo dice. Bueno, la inscripción de Tarragona es especialmente interesante porque, al margen de que nos dice que Elio Bávaro financió la restauración del monumento mediante esa enorme inscripción, creo que es la mayor inscripción que se conoce, no sé si del Imperio Romano o de por lo menos en cuanto a edificios de espectáculos, pues además de eso nos dice todas las partes que se contribuyeron a financiar. Es muy frecuente encontrarnos en las inscripciones que nos dicen, bueno, pues tal familia, tal magistrado contribuyó con la financiación de la cavia, de la primera parte de la isma cavia, o de las tribunas, o del púlpito, sí, de una parte, de la parte correspondiente. Bueno, pues eso un poco sería también otro de los problemas también. Bueno, ese es un poco el resumen general, el cuadro general de ¿qué pasa ahora? Bueno, pues que realmente hay, a pesar de lo popular que debió ser el anfiteatro, a pesar de lo popular que los juegos de anfiteatro, la información literaria es muy reducida. La información literaria se limita sobre todo, se reduce sobre todo a contarnos que los emperadores, fundamentalmente, o la familia imperial, los miembros de la familia imperial, financiaron el desarrollo de juegos de distinto tipo. Pero realmente esas fuentes literarias, ninguna de ellas nos dice nada en relación a lo que era la arquitectura del edificio. Prácticamente muy pocas fuentes, algunas trazas, y eso empieza por el propio Vitruvio. Realmente Vitruvio, que sí que es cierto que cuando Vitruvio escribió su obra hacia el año 30, hacia el año 25 antes de Cristo, es el momento en el que se acaba de construir, si no es antes, o se va a construir el anfiteatro de Statilo Tauro, realmente. Pero sí que es cierto que aunque en Roma realmente no existieran estos anfiteatros estables, aunque sí las balconadas colocadas en el foro para la contemplación de los espectáculos, sí que, como digo, pues prácticamente omite cualquier información, a diferencia de lo que hace con el teatro, que nos explica con pelos y señales cómo realmente había que construirlo, o nos explica las termas, cómo teníamos que orientarlas, cada una de las habitaciones. Pues del anfiteatro lo único que nos dice es esto, que realmente los griegos planifican el foro en la plaza con columnatas dobles, muy amplias y columnas muy juntas, las adornan con arquitrales de piedra o mármol, y encima hacen paseos en los suelos determinados. Pero en las ciudades de Italia no debemos seguir el mismo plan, porque la costumbre de dar espectáculos de gladiadores en el foro, gladiatoria muneri foro dari, se ha transmitido de nuestros antepasados. Esta realmente es casi la única mención que nos habla, que nos dice Vitruvio, el gran tratadista latino, bueno, no el gran tratadista, el único tratadista latino que hemos conservado completa su obra. Bueno, pues sobre los anfiteatros. Se completa esta información, se completa también, pero en cuanto a lo que es la ubicación, pero realmente es una referencia indirecta, en el sentido de que nos dice que está hablando en cuanto a la colocación de los templos, donde se deben colocar los templos en función de la divinidad de los que están escritos. Nos dice junto el de Apolo y el de Baco cerca del teatro. El de Hércules, en las ciudades que no haya gimnasios ni anfiteatros, estamos con Vitruvio, estamos a finales del siglo I, dice, estará en la cercanía del circo. Es la otra referencia. Son las dos únicas referencias las que Vitruvio alude al anfiteatro. Herculi cuibis civitatius non sum gymnasia neque anfiteatra. Son además las referencias más antiguas que tenemos al término anfiteatro, a la utilización del término anfiteatro. Bueno, como decía antes, ¿qué tarde se ha hecho? Pues lo siento, ¿por qué? Bueno, como decía antes, voy a tener que ir un poco más rápido. Los juegos preceden, el contenido precede al continente. El contenido precede al continente y tenemos referencias, a pesar de que hasta Vitruvio, sobre todo fundamentalmente el siglo I a.C., no
conocemos, no tenemos referencias a ese anfiteatro, sí que conocemos la existencia de los juegos gladiatorios. Los juegos gladiatorios se remontarían por lo menos al siglo III. Al siglo III, incluso antes, si tenemos en consideración la referencia que existe a la construcción de unas balconadas en el foro por parte de Cayo Maenius, de donde se habría derivado el término Maenianum, que nos sirve para diferenciar los distintos sectores, las distintas porciones del graderío. Balconadas en el foro, construidas por Cayo Maenius, que se habían colocado en el año 328 a.C. Pero en cualquier caso no tenemos referencia. La referencia es un poco confusa, no así sucede con la referencia de Valerio Máximo del libro segundo 4.7, donde nos dice claramente que el primer espectáculo de gladiadores se dio en Roma en el Foro Boario, en el 264. Sería un poco el inicio de la gladiatura, según esto. La gladiatura, estos combates de gladiadores fuera de Italia, en cambio, se conocerían en fechas anteriores desde el siglo IV, en toda la zona oscosanita, o en toda la zona del sur de Italia, e incluso en la zona de Etruria, aunque se piensa que la zona de Etruria lo habría tomado de la zona del sur de Italia, y que Roma incluso, inicialmente se pensaba que Roma lo hubiera podido tomar, según la propuesta de Golbin, lo habría podido tomar de Etruria. Ahora no, ahora se piensa más realmente en un desarrollo, incluso un desarrollo desde la propia URSS. Bueno, pues ahí, bajo el consulado de Claudio V Fulvio, lo organizaron los hijos de Bruto Pera, Marco y X, para honrar la memoria de su padre con un espectáculo fúnebre. La competición de atletas pudo realizarse gracias a la magnificencia de Marco Escauro. Normalmente antes hablábamos de los actos de vergetismo. Los actos de vergetismo, muy pocos alcanzaban al edificio, muy pocos alcanzaban al continente, pero sí muchos se dedicaban a financiar los juegos, para que fueran gratuitos. Sí que hay mucha más información sobre financiación, sobre edición de juegos, más que sobre construcción de edificios. Bueno, teníamos la primera referencia, juegos de carácter funerario, no lo perdamos de vista. Juegos de carácter funerario, de carácter fúnebre en honor del padre. Lo mismo que hace Cipión aquí en Cartagena en el 211. En el 211 también hace una de las cosas, una vez que conquista Varia, una vez que conquista Cartagena, una de las primeras cosas que hace es celebrar unos juegos funerarios, unos juegos fúnebres en honor de su padre y de su tío. En honor de su padre y de su tío, que habían fallecido en el año 211. El espectáculo de gladiadores Munus Gladiatorium, le llaman Munus Gladiatorium, no fue con el tipo de hombres que los lanistas, los contratistas, los que realmente gestionaban los esclavos, los que realmente vendían, compraban, los que negociaban. Esos lanistas, pues nos dicen, no fue con el tipo de hombres que los lanistas tienen por costumbre enfrentar, esclavos comprados y libres que ponen su sangre a la venta. Toda la actuación de los que lucharon fue voluntaria y gratuita. No lo voy a leer, ahí está el texto conocido. Fundamentalmente eran los hijos de los nobles, de los locales y demás. Bueno, eso realmente. Pero volvemos también a lo mismo. Tenemos también unas representaciones de carácter funerario. Igual que también sucede en el año 216 con las ceremonias en honor de Marco Lépido, organizadas por sus hijos, Lucio, Marco y Quinto, que ofrecieron 3 días de juegos fúnebres en el foro. ¿A quién nos interesa esto? Ofrecieron 3, estamos hablando ya a finales del siglo III, a finales del siglo III, 216, y nos dice que realizaron esos 3 días de juegos fúnebres en el foro y 22 parejas de gladiadores. El número también es otro de los hechos que vamos viendo en la fuente. Tito Livio es el cronista. Prácticamente se han perdido algunos de los años, pero Uruguay Condita, de la fundación de la ciudad, prácticamente es el cronista anual de los acontecimientos, y es el que nos transmite la mayor parte de la información. Bueno, y una de las cosas que vemos es que el número de parejas de gladiadores que luchaban en estas ceremonias fúnebres se iba progresivamente incrementando. Igual que sucedió con las venaciones en cuanto a la introducción de los animales salvajes y de los animales exóticos, que progresivamente iba siendo mayor. Siempre se buscaba realmente la magnificencia, realmente el sorprender al espectador, que realmente mediante la introducción de nuevas especies o de un mayor número de gladiadores, buscando efectos distintos, ¿no? Bueno, pues tendríamos también ahí, tendríamos la Marco Lépido. A ver. Volvemos ahora mismo en el año 129, se celebraron en el año juegos fúnebres en el foro. Inicialmente estos juegos tienen un carácter funerario, son para honrar al difunto,
Se hacen al pie de la tumba o junto a la tumba. Inicialmente los primeros no sabemos dónde, bueno, el foro ovario no sabemos muy bien dónde se pudieron articular, los de Cipión también tampoco sabemos dónde se pudieron llevar a cabo, quizás en un cercado, un simple cercado, o una empalizada, o en alguna pequeña tribuna, pero no sabemos mucho más. Pero a partir del siglo II sí que empiezan, sobre todo ya, los funerales en el foro, a decirnos que las luchas de gladiadores se estaban celebrando en el foro. No estamos hablando todavía del anfiteatro, sino en el foro donde se colocarían esas balconadas de madera, que permitirían pues la visión del espectáculo de una forma más cómoda. En el 183, en el funeral de Publio Licinio, combatieron, ya estamos viendo ya 120 gladiadores, antes estábamos en 20 parejas, 120 gladiadores, y se celebraron 3 días de juegos funerarios y un banquete, se añade también un banquete. Lo que sí es cierto que a lo largo del siglo I el carácter funerario de estos juegos fue perdiendo valor, fue perdiendo significado, y cada vez más, y sobre todo a partir de la época imperial, se convirtieron en un hecho social, en un hecho político y en un hecho, como decía antes, lúdico. Entonces, estos juegos, incluso, no obstante, el carácter funerario también de los juegos se mantuvo, y en algunas de las conmemoraciones de miembros de la familia imperial, Augusto y algunos de los emperadores, celebraron juegos en honor de sus familiares. Bueno, ahí tendríamos otro, el caso concreto, por ejemplo, de César. César realmente nos aporta bastante información, ofreció espectáculos de varias clases, un combate de gladiadores. Aquí tenemos un poco un resumen de lo que eran los juegos, de lo que podían ser los juegos en este momento, hacia mediados del siglo I a.C. Combate de gladiadores, representaciones teatrales en todos los distritos de la ciudad, juegos circenses, para eso tenemos el circo, atléticos, normalmente luego se desarrollaron en el estadio, aquí todavía no, pero atléticos, certamen capitolino, certámenes de poesía, carreras, todo este tipo de cosas, atléticos, y una naumaquia, un combate naval. Un combate naval que normalmente siempre de forma efectista se atribuye al anfiteatro. Los anfiteatros debieron acoger muy pocas batallas navales, muy pocas naumaquias, pero sí que es cierto que estas naumaquias existieron y se dieron, en el caso de Roma, en los lagos artificiales construidos primero por César, luego por Augusto y luego por Claudio, utilizando en muchos casos las aguas del Tíber, o mediante la traída a través de canales artificiales de esas aguas necesarias para reproducir las batallas principales de tirios y de egipcios, como tenemos por aquí recogidos, o de la propia batalla de Actio con Antonio y con Cleopatra frente al propio Augusto, en fin, que también se llevaron a cabo. Aunque naumaquias, por lo menos en el caso del Coliseo, a partir de época de Domiciano, no sé cómo sería posible. Realmente con todas las cárceles, con todas las infraestructuras, sería imposible llevarlas a cabo. Sí que es cierto también que en los teatros, incluso en algunos teatros, sí que se pueden llevar a cabo espectáculos acuáticos, pero espectáculos acuáticos que fueron muy criticados por San Agustín, por las fuentes cristianas, porque decían que realmente se ponían en la escena, bailaban en la escena, en el escenario, danzarinas semidesnudas que provocaban la lascivia y demás. Algunos fueron muy criticados por las fuentes, pero sí que nos hablan de que en algunos teatros, y concretamente en el teatro de Ostia, es probable que sí que se llevan a cabo estas representaciones de tipo acuático. Pero estas naumaquias muy pocos anfiteatros realmente las debieron ver. Anfiteatro, bueno, pues más interesante todavía es este texto. Más interesante es este texto porque donde por primera vez se nos dice se nos señala la construcción de un edificio, de un complejo, de un conjunto al que se denomina anfiteatro. Y ya se le da la forma de ese anfiteatro. Anfiteatro, entendiendo anfiteatro en el término etimológico. Ceatrón son las gradas, y anfi es alrededor. Las gradas que giran alrededor. No es anfiteatro, no es dos teatros juntos, sino que son las gradas que giran alrededor, que es lo que realmente nos transmite aquí un poco también, este interesante texto de Dion Casio, hablando un poco de los juegos de César, ¿no? Quien construyó una especie de teatro de madera para las venaciones que se llamó anfiteatro. Se llamó anfiteatro porque tenía escaños alrededor por todas partes. El término teatrón en Grecia es realmente, en Roma el teatro es el que identifica la cavia, el graderío, teatro, porque tenía escaños alrededor por todas partes. Anfi,
alrededor de todo, y no tenía escenario. Estos son los rasgos fundamentales, los 3 rasgos fundamentales que van a definir desde el principio al anfiteatro. Ese espacio central, esa arena central rodeada de esas gradas y la ausencia del escenario. Son esos 3 rasgos fundamentales que van a definir al anfiteatro. Y es que incluso el propio Dioniso Halicarnaso, también cuando habla del circo máximo, lo define como anfiteatrum hippodromum, como anfiteatrum hippodromum, estableciendo un claro paralelismo con el caso del monumento cesariano. El segundo, que también nos habla del anfiteatro, de la anfiteatro como tal, como edificio construido, es el propio Augusto. Y Augusto, en su tratamiento político, nos dice que realmente en mi nombre o en mis hijos nietos ofrecí por 26 veces en el circo, en el foro de los anfiteatros, y en circo, aún y en anfiteatris. En el foro y en el anfiteatro siguen siendo compatibles los dos. En el foro y el anfiteatro, cacerías de animales de África, de las que fueron muertas 3.000 años. Esta sería un poco la segunda referencia que nos interesa. La tercera referencia la veremos después, ya la hemos avanzado antes, sería la de San Isidoro, cuando se habla del anfiteatro. Serían las 3 referencias al anfiteatro, y en el caso concreto del texto de César y el texto de Augusto serían un poco las más antiguas referencias a este tipo de edificios. Sobre todo, bueno, aquí un poco Augusto también, realmente, lo ponía un poco para ver un poco todos los tipos de juegos, todos los tipos de espectáculos, de ludio espectáculo, todos los tipos de ludio espectáculo que se daban en este momento, que se llevan a cabo en este momento, en diversos escenarios, los ludios teatrales, en diversos escenarios, ludibus scaenis, los múnedas, las luchas de gladiadores. Menatriones, las cazas, bien la lucha de animales o bien la caza de animales salvajes, las atletas, los juegos atléticos, las carreras. Y luego, aquí lo tenemos aquí, Proelium circa Tiberim, caballo solo, una batalla cerca del Tíber, la batalla naval, esa que antes hablamos de esas naumaquías. El propio Calígula también nos dice también que ofreció combates de gladiadores, unos en el anfiteatro de Tauro, en este caso está refiriéndose al segundo anfiteatro, otros en las empalizadas de las elecciones saetas. ¿Esto qué pasa? Este texto es interesante porque realmente nos está indicando de que el anfiteatro de Statilius Taurus debe ser un anfiteatro que fue el primero construido en Roma de forma permanente, pero debe ser un anfiteatro relativamente modesto, muy probablemente con parte en piedra, pero sobre todo con parte también importante en madera. Entonces, ¿qué pasa? Porque incluso sabemos que las grandes ceremonias fúnebres, las grandes representaciones, los grandes juegos no se llevaron a cabo, por ejemplo, cuando se inauguró el templo de Malsuto en el año 2, los funerales de Agripa, no se utilizó el anfiteatro de Statilius Taurus, sino que se hicieron los saepta, se hicieron aquí en los cercados. Los cercados eran en aquel lugar bien delimitado, un gran rectángulo bien delimitado, donde se llevaban a cabo las votaciones. Era un espacio mucho mayor que permitía acoger, con lo cual probablemente permitía acoger un mayor número de público. Y esta debe ser un poco, simplemente no he querido coger, esta es un poco la reconstrucción que hace Catherine Welch de lo que serían esos anfiteatros, esos espacios delimitados en el foro entre la basílica. Esta es un poco el que vemos arriba es la representación del foro. Vemos que falta todavía el templo del Divo Julio, vemos que faltan algunas cosas todavía, el tabulario donde está aquí, me parece que estaba aquí, esta zona. Pues en este espacio entre la basílica Sempronia y entre la basílica Sempronia, y entre la basílica Fulvia Emilia, es donde se encajaría este espacio que probablemente serían esas balconadas de madera, que bien pudo tener o bien esa forma, o bien, como pensaba Welby, una forma con los lados largos rectilíneos y las dos cabeceras semicirculares. Esas dos alternativas parece más fácil desde el punto de vista de la ejecución, parece más fácil la segunda propuesta de Catherine Welch, con esa propuesta de ese anfiteatro, que la de las cabeceras curvilíneas. Tenemos que llegar al 52-51 para encontrarnos realmente la construcción del primer anfiteatro como tal, que tal como nos transmite obra de Curión, que habría sido
el primer anfiteatro como tal, obra de Curión, es el texto de Plinio, el famoso texto de Plinio del libro 36-117, donde nos cuenta Plinio como Curión, intentando buscar algo más novedoso para superar aquello que había llevado a cabo Escauro, con la fachada de su teatro y demás, buscando algo que realmente pudiera sorprender. Bueno, dice que Curión hizo construir justapuestos dos teatros muy vastos de madera que estaban suspendidos cada uno sobre pivotes móviles. Estos estaban adosados cuando se daba la representación teatral de los juegos por la mañana, de manera que no había molestia recíproca entre los ruidos de las dos escenas. De un lado se les hacía pivotar, después de la experiencia incluso de los primeros juegos, algunos se quedaron todavía in situ, y las dos extremidades de los dos teatros se juntaban. Curión tenía un anfiteatro donde él daba combates de gladiadores. Facibat, anfiteatrum gladiatorum proelia edebat. Esto un poco también, de alguna manera, bueno, pues viene un poco a ser la acepción más simple realmente del anfiteatro, como la unión de esos dos teatros, una acepción que es la que va a tomar también luego, no sabemos realmente cómo funcionaba. Si estaban así, si realmente sean las dos conchas así, luego se giraría, si estaban contrapuestos, hay varias propuestas. Si según vamos a las publicaciones de propio Goldwyn y las publicaciones especiales, hay varias propuestas y no se sabe, en fin, parece que piensa que estarían así las dos y luego girarían, pero ya digo que no hay distintas propuestas. En cualquier caso, retoma San Isidoro, pues retoma también esta idea de un anfiteatro es dos teatros justapuestos, cuando nos dice que el anfiteatro es un lugar propio para espectáculos en el que combaten gladiadores, y lo dice luego que el anfiteatro es un lugar que está formado por dos teatros, ex duo teatris sic factum, está hecho de dos teatros. En efecto, el anfiteatro es redondo. Realmente esto es un error, también, como bien sabemos, en tanto que el teatro está formado por medio anfiteatro que se llama en figura semicírculo. En cualquier caso, bueno, sería la primera referencia a la existencia de ese anfiteatro, de un primer anfiteatro, el anfiteatro de Curión, que ha pasado un poco a la historia, con todos los problemas. Bueno, luego el primer anfiteatro, voy mal ya de tiempo, lo siento, pero voy muy mal de tiempo. Bueno, el primer anfiteatro que sería el de Statiliu Tauro, que se construye un poco porque Augusto también de alguna manera pidió a los miembros de la nobleza que, siguiendo su ejemplo, contribuyeran al ornato de Roma financiando la construcción de edificios para el pueblo. Entonces Balbo, por ejemplo, el gaditano Balbo, hizo el teatro de Balbo en Roma, en el campo de Marcio, el anfiteatro, y Statilius Taurus, bueno, pues construyó el que se considera el primer anfiteatro que existió en Roma de forma estable, de forma permanente, que se había llevado a cabo en el año 29. En el año 29 a.C., cuando Octavio era todavía cónsul por cuarta vez, en el año 30, cuando Statilius Taurus hizo construir en el campo de Marte un anfiteatro en piedra a sus expensas y lo inauguró para los combates de gladiadores. Ya tendríamos el anfiteatro y los combates del continente y el contenido. Y lo que le valió por parte del pueblo la autorización a elegir cada año un pretor. Bueno, luego realmente esta información, que es muy escasa, no es realmente, pero sí que hay 3 o 4 referencias, se completa con Estrabón en el libro 538, cuando nos habla acerca del campo de Marte, hay otra llanura, que es el Campus Flaminius, con pórticos de columnas, y puertas en círculo, recintos sagrados, 3 teatros, un anfiteatro y lujosos templos contiguos, uno tras otro, etc. Bueno, se ha considerado que esta referencia a este anfiteatro, que no se haga con seguridad, estaría aludiendo al anfiteatro de Statiliu Tauro, porque esos 3 teatros serían el teatro de Pompeyo, el teatro de Balbo y el teatro de Marcelo. Bueno, aquí tendríamos un poco lo que antes hablaba. Y luego también es interesante para completar la información, del anfiteatro de Statiliu Tauro, la existencia también de 3 inscripciones funerarias que están conservadas, que se conservan en el mausoleo de los Statiliu, de la familia, el mausoleo de la familia, y que nos recuerda la existencia de un custodio, de un vigilante, de un custos anfiteatro, de un hostiarius, de un portero, un hostiarius anfiteatro, y de un vicarius de anfiteatro, de un suplente, de un segundo, de un funcionario del anfiteatro. Bueno, pues sería un poco. Se completa la información con el texto también de... Bueno, esto también ha salido un poco trastocado. No obstante, la existencia del anfiteatro de Statiliu Tauro no implicó la desaparición de los anfiteatros, de esas balconadas y de esos espectáculos en el foro. Donde ya desde la primera mitad del siglo I a.C. se había construido una auténtica infraestructura en ese espacio que hemos visto entre la Basílica Sempronio y la Basílica
Además, se ha construido toda una infraestructura de galería para realmente, de alguna manera, activar determinados efectos durante las representaciones, durante los actos obligatorios y donde los actos que se llevan a cabo en el momento. Esas infraestructuras que fueron descubiertas incluso a principios del siglo XX y que también, bueno, pues son una serie de orificios, una serie de canales, diríamos un poco de galerías transversales y paralelas que ocupaban ese espacio por debajo del pavimento, una serie de infraestructura que desapareció cuando se pavimentó el foro a finales del siglo I a.C. Bueno, no quiero decir que no, siguieron manteniéndose estas edificios de madera. El propio Nerón parece que construyó uno de estos edificios, pero parece que construyó uno de estos edificios, incluso con un cierto ornato, si se tiene en cuenta un texto de Plinio que nos habla del verno azul con este estrellado que realmente cubría a los espectadores, cubría sentados en estas balconadas cuando en el momento de mediodía, en el momento de sol. Bueno, pues ahí tendríamos también un anfiteatro de madera construido por Nerón, que lo hizo además en un año. Bueno, también son más referencias. Luego nos vamos a entretener también el episodio, uno de los episodios también de los grandes dramas, realmente de los grandes fallos en la historia de la arquitectura, que es la destrucción también el desplome realmente del anfiteatro de Fidenas, un anfiteatro que habría sido construido por un liberto de nombre Atilio, que realmente pues no habría cuidado con el necesario cuidado, la cimentación, hasta el punto de forma que se habría derrumbado y habría provocado, según nos dice Tácito, 50.000 muertos, según nos dice Suetonio, 30.000, pero en cualquier caso un auténtico drama que habría obligado a Tiberio, que se llama en su día de Capri, a venir también ante el requerimiento de los ciudadanos. Entonces, bueno, pues es un testimonio, es un hecho que se produce en el año 27, el derrumbe del anfiteatro de Fidenas, por no tener suficientes apoyos, o realmente no estar bien establecidos los apoyos, y que realmente pues del cual quedó constancia pues a través de varias fuentes, como son estas dos, o como es incluso el texto de Suetonio, Tiberio, el anfiteatro también, catástrofe ocurrida en Fidenas, en la que perecieron más de 20.000 espectadores. Que nos dice ruina espectacular a Fidenas. Bueno, las naumaquias hemos hablado ya antes, en la que construyó Augusto, en el bosque que Augusto había plantado en torno a su estanque para combates navales. Se construyeron lugares de reunión y también, bueno, es un poco una crítica también posterior, pero bueno, nos habla un poco de esos espacios, de esos lugares amplios, de esos lagos artificiales amplios construidos para las batallas navales. Bueno, esto ya lo hemos visto. Luego también antes hablaba también que en época, sobre todo en época imperial, a partir de finales del siglo I, a partir ya de mediados del siglo I a.C., pero durante la segunda mitad del siglo I a.C. y durante la primera mitad y gran parte del siglo I, se procuraba sorprender a los espectadores mediante la introducción de animales salvajes, animales nunca vistos en Roma, lo cual también era muy interesante porque también de alguna manera expresaba realmente el poder y el control territorial de Roma por todo el imperio, por lugares realmente totalmente desconocidos. Entonces, por ejemplo, nos dice Plinio que el primero que mostró en Roma un hipopótamo y 5 cocodrilos fue Marco Escauro, en los Juegos de su Utilidad. También Plinio nos dice que había un senado consulto que pedía trasladar panteras africanas a Italia, que era anfibio, tribuno de la plebe, presentó al pueblo una propuesta de ley. Sin embargo, Escauro, en su edilidad, fue el primero que trajo 150 panteras, todas las llamadas variadas, que después Pompeyo unos 410 y el divino Augusto 420. Si seguimos un poco más, pues Estébulo también, hijo de Publio, fue el primero que en su edilidad curul ofreció en Roma una lucha de muchos leones a la vez. Sin embargo, Sila, que después fue dictador, fue el primero que Pompeyo Magno presentó 600 en el circo, de los que 315 tenían melena. Hablando de leones, el dictador César 400. Augusto también realmente dice fue el primero que mostró en Roma un tigre domesticado, el divino Claudio 4 a la vez. Y en cualquier caso, toda esta actividad nos conduce al Coliseo. Realmente esto no hace falta que dijera lo que es, porque todos lo han reconocido inmediatamente, es la estampa clásica. Lo que pasa es que es una estampa de hace muchos años, de hace más de 40 años, con lo cual se ve que sí, sin gente ahora es imposible.
verlo así, pero realmente es la imagen tradicional del Coliseo cuando uno baja desde el templo de Venus y Roma, que al final de la vida de los foros imperiales, como símbolo de la romanidad, realmente la potencia de Roma en época, fue fundamentalmente utilizada en época fascista, ¿no? Primera mitad del siglo XX. Bueno, pues un poco es el gran monumento por excelencia que antes decía. Todo esto nos conduce realmente a la construcción, dentro además de esa idea por parte de los Flavios de revertir aquellos terrenos que habían sido ocupados de forma privada por Nerón para la construcción de su villa, de la Domus Aurea, pues de revertirlas al pueblo mediante edificios de carácter popular, de carácter público. Pues hay que insertar la construcción del Coliseo y la construcción de las termas, de las grandes termas de Tito, que se construyen en terrenos ocupados inicialmente por la Domus Aurea. Un poco, realmente, bueno, pues Tito realmente inició la construcción del Coliseo, el que iba a ser el gran anfiteatro por excelencia, iniciado, como decía antes, en el año 71 probablemente. Según nos dice además Suetonio, Vespasiano construyó un anfiteatro en el centro de la ciudad, tal como sabía que Augusto lo había proyectado. No del anfiteatro de Augusto no sabemos nada, realmente no sabemos, es la única referencia que hay, que tenía la idea de construir ese anfiteatro, pero no sabemos nada más. Tal como Augusto lo había proyectado, su sucesor Tito completó los pisos superiores y celebró, en el año 80, con motivo de su inauguración, unos espectáculos de gladiadores y cacerías con el mayor aparato y espléndido. Este realmente es el edificio que ha sido uno de los edificios que en el ámbito de la arquitectura sí que ha sido muy estudiado y que ha inspirado pues novelas, libros, películas y demás. Entonces, algunos ejemplos de ello pues serían, por ejemplo, muy recientes serían estos dos, sean el Coliseo Serracompa y el Coliseo Unicono, cada uno de la muestra de Roma del 2017-2018. Son episodios recientes, son acontecimientos recientes que realmente hablan de la popularidad del Coliseo, que a diferencia de lo que ha sucedido, de lo que ha sucedido con el resto de los anfiteatros, con muchos de los anfiteatros sí que cuentan con una literatura bastante amplia, algunas de las cuales, bueno, pues sería el libro de Luigi, ahí le he puesto la edición inglesa de Flavio del anfiteatro, aunque existe realmente la original italiana, el anfiteatro Flavio, luego también la recopilación de estudios de anfiteatro Flavio, imágenes, testimonios, espectáculos, y luego, muy importante, el último, el Coliseo, un símbolo de la conciencia europea. Realmente un poco la trascendencia y la importancia del Coliseo, elegido realmente no solamente un icono, no solamente es un icono de Roma, de la civilización romana para el mundo occidental, sino como un símbolo de la conciencia europea, como elegido como que realmente, bueno, pues que se publicó en 2004. Pero antes de llegar al Coliseo hay un largo recorrido. El largo recorrido que de alguna manera comienza con una serie de anfiteatros, porque si realmente en Roma hay que esperar al año 29 para encontrar el anfiteatro de Statilio Tauro, fuera de Roma y en Italia, como sucede también con el teatro, que con el teatro tenemos que esperar al año 62-55 para encontrarnos en el teatro de Pompeyo, cuando hay teatros en Gubbio, hay teatros en Piedramonte, en algunas de las regiones de la periferia de Roma, que se fechan de forma muy anterior, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo también, ¿no? El anfiteatro Flavio se inicia en el año 71 y lo inaugura Tito en el año 80, aunque lo termina Domiciano. Lo termina Domiciano mediante la colocación de los escudos concilios de dorados que coloca en el ático entre los paneles abiertos con ventanas, ¿no? Pues como decía, Pompeya, ahí tenemos Pompeya. Pompeya es uno de los ejemplos, si no es el más antiguo, sí que probablemente es el más antiguo que conocemos, por lo menos bien datado. Que conocemos bien datado porque lo conocemos por esta inscripción que nos recuerda que los duumviros quinquenales Caius Quintius Balbus y Marcus Porcius financiaron el edificio, le dieron un lugar permanente y probablemente financiaron también los juegos que se realizaron en él. Es interesante porque, a diferencia de lo que sucedía, hablábamos antes de que el término anfiteatrum con seguridad aparece en ese texto de César y sobre todo con Augusto. A diferencia de lo que sucede con el término anfiteatro, inicialmente el edificio, el espacio dedicado a la celebración de los nudi gladiatori, de los munus gladiatorium, fue denominado como espectáculo. Y así aparece incluso en algunos otros textos un poco más tardíos, en el que el término espectáculo para definir el edificio
sustituye el de anfiteatro. Y eso es lo que sucede con Pompeya, donde nos encontramos que en el año 70, entre el año 71 y el año 80 a.C., el término espectáculo define el continente y el contenido. Define el continente y el contenido. Bueno, pues el término de Pompeya, junto a algunos contemporáneos también, la primera fase, por ejemplo, me parece que Capua, Capua, Pozzuoli también, incluso las primeras fases, corresponderían a esta primera fase, son teatros construidos en macizo, de estructura maciza, son teatros que apoyan en las pendientes, de las colinas, que en las que generalmente se vacía el espacio de la arena, enfatizando los laterales, las pendientes laterales. En el caso del Teatro de Pompeya, uno de los lados, como vemos aquí, se construye junto a la muralla. Uno de los lados se construye junto a la muralla, que vemos aquí, para aprovechar el propio talud de la muralla, mientras que la otra parte normalmente se levanta sobre rellenos artificiales que normalmente van a estar delimitados, contorneados por muros anulares incluso en el caso de Pompeya con contrafuertes unidos mediante arcos, o bien en otras ocasiones van a estar construidos en forma de cajones, de auténticos cajones mediante muros radiales y anulares, rellenos de escombros, rellenos de tierra, de compactada, para construir encima la grada. Y eso es lo que nos vamos a encontrar con el caso de Pompeya. ¿Qué es lo que pasa con estos edificios? Que condicionan la fachada. Este tipo de construcción condiciona la fachada en el sentido de que normalmente es muy difícil, salvo para los pisos superiores, poder construir arcadas. Entonces normalmente suelen ser muros ciegos reforzados mediante contrafuertes. Ya digo que en el caso de Pompeya, como vemos ahí, mediante estos gruesos contrafuertes unidos mediante arcos, que de alguna manera ciñen o definen la fachada del edificio, en la que a la que se adosan 4 escaleras, dos de rampa doble y 2 de rampa individual, que permiten el acceso desde el exterior a la parte alta del graderío, en el que se abre una crista que va a permitir el acceso hacia la subbacavia. Luego, corredores que atraviesan el relleno al margen de la porta libidinaria y de la porta triunfalis, que son las dos puertas que definen el eje principal, la puerta triunfal, la puerta de los triunfadores y la puerta de los despojos, por la que sale el derrotado, la puerta libidinaria. Bueno, pues al margen también hay una serie de rampas o de pasillos que conducen a una segunda galería que facilita el acceso hacia las gradas inferiores. Bueno, ahí vemos algunos detalles. Estos son fotos antiguas, son fotos de hace muchos años. No sé si, me imagino que ahora estará mejor, estará más cuidado, pero la ventaja que tienen es que son fotos que suelen estar vacías, más limpias de gente y demás, ¿no? Y bueno, ahí vemos un poco la inscripción. También en relación con el anfiteatro de Pompeya, ahí vemos la inscripción. También hay que poner en relación con el anfiteatro de Pompeya el conflicto que se produjo en época de Nerón entre los habitantes de Pompeya y los de Nocera, que es un poco un testimonio de los ánimos exacerbados a que podía dar lugar pues estos espectáculos, ¿no? Entonces la lucha, como vemos ahí también, bueno, está todo el detalle en Pompeya, donde se celebraba el espectáculo. En el caso de muchos de los noceras, fueron llevados a la ciudad con el cuerpo lleno de mutilaciones, en tanto que la mayoría lloraba la muerte de sus hijos y padres. Bueno, una pequeña refriega que empezó lanzándose objetos, pues que terminó pues con muchos fallecidos, mutilados y demás, lo que provocó también incluso, como vemos aquí, que se disolvieran los colegios que habían constituido ilegalmente. Bueno, Livinello, que era el que había organizado, y los otros que le habían provocado la sedición, fueron castigados al exilio. Y en fin, la ventaja y la suerte que tenemos es un caso excepcional. Es un caso excepcional porque tenemos el texto y tenemos la representación gráfica. En una de las pinturas de una de las casas pompeyanas, cerca del anfiteatro, tenemos la representación gráfica a vista de pájaro. Me parece que está aquí, ¿no? La copia está aquí, la tenéis, por eso está aquí. Sí, bueno, pues tenemos la suerte de tener a vista de pájaro todo lo que es un poco el episodio, incluso también el episodio de la lucha entre los de Nocera y los de Pompeya.
luego piedras, dice, empezaron a lanzarse de muertos, luego piedras, y al cabo tomaron las armas, saliéndose con la mejor parte en la plebe de Pompeya, donde se celebraba el espectáculo. Bueno, pues eso es bastante interesante. Bueno, anfiteatros un poco de estas mismas características tendríamos luego ya también el anfiteatro de Verona, ya de época más tardía sería el anfiteatro de Verona. El anfiteatro de Verona, a partir de Augusto, sobre todo a partir del Julio Claudio, nos vamos a encontrar con una serie de anfiteatros reducidas, pero que van a levantar parte de su estructura, parte de su graderío sobre muros radiales que desembocan directamente en la fachada, cuyo extremo desemboca directamente en la fachada. Uno de ellos es el de Verona, que bueno, pues también desgraciadamente pues está, como lo utilizan para representaciones y demás, está también en gran parte cubierto y muy transformado, pero bueno, pues vemos un poco las escalarias que separaban los distintos manianos, los distintos cunei, también conserva 4 de los arcos, 4 de las puertas, 72 panos en fachada, y uno de los rasgos también característicos de estos anfiteatros es la fachada monumental que va a darle de un aspecto monumental, una fachada construida en opus quadratum, que va a ser también un elemento también bastante común en muchos de estos anfiteatros. 3 galerías de arcadas rematadas por un ático, en fin. Ahí vemos algunos detalles del anfiteatro de Verona, también. Como siempre, el problema de estos anfiteatros reutilizados, porque luego al final es difícil verlos en detalle, estudiarlos en detalle, y es difícil incluso discriminar realmente lo que son partes, restauraciones a veces de lo que son, bueno, otro de estos anfiteatros de esta fase que podríamos denominar pre-Flavia, pre-Coloseo, en la que se va a caracterizar sobre todo por la existencia bien de esas sustrucciones de mampostería mediante esos muros radiales que directamente van a entroncar con el muro de fachada, sin la existencia de la galería anular, bien simple o bien doble, que caracterizará los anfiteatros a partir de época Flavia. Y sobre todo, bueno, pues tenemos el de Pola también, igual también, no sé ahora mismo, realmente no sé en Istria, no sé la situación cómo estará, la foto ya es antigua, pero bueno, pues tenemos un poco el anfiteatro de Pola, también donde nos encontramos con ese doble orden de arcadas toscanas, coronadas por un ático, con esta serie de ventanales abiertos en el muro continuo. También la fachada monumental en opus quadratum, con esa, como decía, esos 2 niveles de arcadas y el ático. Y también vengo un poco a insistir en lo que antes decía, que los anfiteatros no se construyen, o se construyen de una vez, pero luego se reconstruyen, se restauran, se modifican, se amplían, se reducen y demás. Entonces, eso es lo que pasa en el caso concreto del anfiteatro de Pola. Eso se ha visto mucho, ahora se está viendo mucho, también incluso con el conjunto de los anfiteatros, que se está tendiendo mucho a hacerlos en su fase más monumental, a hacerlos flavios o posflavios. Hasta no hace muchos años había una tendencia más a considerar muchos de ellos construidos en época de Augusto o con mucho en época Julio-Claudia. Muchos de estos anfiteatros ahora se está viendo que sí, que tienen una fase augustea, una fase Julio-Claudia, pero que en su aspecto más monumental lo alcanzan en época Flavia. El anfiteatro de Pola, ahí vemos un poco la fachada, los coches ya nos están indicando que la fecha es un poco antigua. Se caracteriza también por la existencia de estas grandes 4 cajas de escalera. Tienen como rasgo diferencial estas grandes 4 cajas de escalera, también que son como elementos significativos. Dentro de estos anfiteatros que se considerarían de época Flavia, también tendríamos el de Lectis Magna. Pero claro, el de Lectis Magna, vuelvo un poco a insistir lo mismo. ¿Por qué decimos el anfiteatro de Lectis Magna? El anfiteatro de Lectis Magna porque tiene una inscripción que nos está indicando una fecha muy concreta, que es el año 56. El año 56 después de Cristo. Pero lo que sí es cierto es que el estudio es un anfiteatro además que está en gran parte excavado en el terreno, como además es un anfiteatro de estos de estructura maciza, lo que podríamos decir de estructura maciza o de excavado en el terreno, que esboza ya lo que sería también un poco la fosa bestiaria mediante este espacio central. Estaba marcando una. Y que, pero en cualquier caso, que es un anfiteatro que, para llegar a ese aspecto final, cuenta con al menos 4 fases y una quinta fase de destrucción. Hablamos del año 56, muy probablemente en el año 56 pues faltaría la parte superior de la cavea, faltaría la parte de la infraestructura, faltarían toda una serie de elementos que se fueron incorporando, pues, por ejemplo, con la segunda ampliación y conexión del circo, la segunda mitad del siglo II, la segunda monumentalización del siglo III, fueron añadiendo nuevos equipamientos al edificio original.
Entonces, muy interesante, ahí tenemos una de las entradas en el eje mayor, y luego muy interesante es por la inscripción dedicada a Némesis, que nos sirve un poco también para una divinidad que aparece no solamente, que aparece también en itálica, que aparece en otra serie de anfiteatros y que estuvo muy vinculada también con los juegos y en gran parte con una especial devoción por parte de los gladiadores. Bueno, ahí tenemos la datación. Decíamos, a veces nos fiamos mucho, yo siempre a los alumnos siempre les digo, nos fiamos mucho de la datación epigráfica. Yo siempre les digo a los estudiantes, les digo, bueno, si tenéis que datar el Panteón de Agripa por la inscripción, el Panteón de Adriano, perdón, por la inscripción, ¿cuándo lo dataríais? Bueno, pues lo dataríamos en el año 8. Bueno, pues os equivocaríais porque realmente no tiene nada que ver. Lo único que tiene de época de Agripa es en la inscripción. Pues eso pasa un poco, aquí tenemos la inscripción del año 56. Vamos a datar el anfiteatro de Lentismana en el año 56. Pues probablemente se inició, se dedicó el primer anfiteatro. ¿Cuál era el aspecto? Pues a lo mejor no lo sabemos. ¿Por qué? Porque probablemente se modificó, se restauró, se amplió en épocas posteriores. En cualquier caso, también dentro de esas mismas series vamos a ver algún anfiteatro más, como sería el de Siracusa, que vemos ahí también, por ejemplo. Y este es interesante porque nos indica lo que sería un poco en el centro de ese espacio, esa cavidad de ese espacio, esa especie de pequeña fosa bestiaria desde donde se accionarían maquinarias y se accionarían elementos vinculados con lo que sería pues el espectáculo en sí. Y luego llegaríamos ya finalmente al anfiteatro Flavio, llegaríamos finalmente al Coliseo, construido en un lugar estratégico entre, como vemos, entre el Palatino, el Celio y el Esquilino, en un lugar que originalmente estaba ocupado por el estanque de la Domus Aurea. Entonces, la construcción del estanque de la Domus Aurea facilitó enormemente la construcción de las cimentaciones del Coliseo. Se realizó para esas cimentaciones una gran platea de cementicio que conserva la forma original de la elipse, que es la forma típica de la elipse, sobre la cual se enfoscó una capa de cal y luego se colocaron los grandes pilares de sustentación, realmente un cuarto piso de todo el edificio. Bueno, pues ahí lo tendríamos un poco, y todo eso se fue facilitado por la Domus Aurea, por las cimentaciones de la Domus Aurea. Hay también un trabajo, por si algún arquitecto o alguien que le interese, pues hay este trabajo que es fundamental, el de Wilson Jones, diseñando anfiteatros en Robisemita y Lungen, que le puede ser de utilidad. Bueno, y esto serían un poco, mirar, a modo así un poco de resumen, estos serían un poco así los jalones de la introducción del anfiteatro en Roma. Tendríamos primero el foro adaptado mediante esas balconadas de madera. En el año 52-51, según los textos, Cayo Scribonius Curión habría construido su primer anfiteatro. Ya en el año 46 muy probablemente con esas cimentaciones, con esas infraestructuras del foro, el propio César habría llevado a cabo realmente un edificio conjunto, una estructura de forma anfiteatral, incluso protegida por un velum, donde se habían llevado a cabo esos juegos gladiadores, que estaría en ese dibujo que hemos visto, que me permitía un poco evocar lo que hemos visto en ese dibujo. En el año 29 está Tilio Tauro, y luego pero en cualquier caso la construcción del anfiteatro de Estatilio Tauro en el año 29 no implicaría la desaparición de los anfiteatros líneos, como demostrarían los anfiteatros de Calígula y de Neón, pero en cualquier caso todo esto nos conduciría al año 71 a la construcción del Coliseo. En la construcción del Coliseo, la construcción del anfiteatro Flavio, del cual tenemos evidencias, no solamente la más importante, que es la más monumental, el propio monumento, sino tenemos evidencias de la forma urbis, tenemos evidencias a través del relieve de los Hateri, también de época de Domiciano, y tenemos evidencias también incluso a través de algunas emisiones monetales, que nos hablan de intervenciones, de restauraciones sobre el Coliseo, porque realmente fueron muchas como consecuencia de incendios, de seísmos y demás, las intervenciones que se llevaron a cabo sobre el Coliseo. Entonces, bueno, pues constancia de esas reinauguraciones han quedado a través de estas emisiones monetales. Bueno, ahí tenemos, fue conocido como anfiteatrum hasta finales del siglo X. A partir del siglo XI apareció como Colosseum o como Coliseo. Empezó a ser denominado como Coliseo a partir del siglo XI.
una denominación de Coliseum que fue alternando con la de Amphitheatrum durante a lo largo del siglo XI, mientras que ya a partir de la segunda mitad del siglo XII se le definió como Coliseum. Aparece definido ya como Coliseum, Colosseum o Coliseum, e incluso término también que se utilizó para extrapolarlo a la región circundante, a la región del Coliseo o del Coloseo. Bueno, luego los avatares son numerosos, en el tardo medievo. Bueno, luego hay una etapa también anterior al tardo medievo, a también de transformación en industrias relacionadas con la lana, en fin, hay distintos usos. Esto va a ser bastante común en la mayor parte de estos edificios. Esta gran masa monumental va a ser utilizada para miles de usos. Va a ser integrada en murallas. Va a ser incluso utilizada sobre todo como zona de necrópolis, va a ser utilizada como zona de hábitat, van a sufrir una serie de transformaciones que realmente van a incidir de forma negativa en la conservación del monumento, pero también van a aportar transformaciones y también van a aportar fases distintas que realmente van a formar parte de la propia vida del monumento y que no por ello hay que despreciar. Bueno, pues en el tardo medievo fue una fortaleza de las familias de los Francipanes y los Senibaldi, también fue en parte utilizado como hospital de los peregrinos. A finales del siglo XV empezó a ser utilizada las representaciones del Via Crucis, y en el siglo XVIII, lo que estamos viendo hasta ahora, y en el siglo XVIII se introdujeron los 14 edículos, de los cuales ahora se ha recuperado uno, ahora se ha restaurado uno de los 14 edículos del Via Crucis, obra de Paolo Bossi. Bueno, es un poco la historia. Y bueno, como rasgo distintivo, esto también, de alguna manera, este tipo de estructura hueca, podemos paralelizarla si queremos. Cuando hablamos de los teatros hablamos que están construidos in montibus quiere decir en monte, en la ladera. Siempre se decía, es un teatro a la antigua, no es un teatro a la antigua, es un teatro en el que se ha economizado tiempo y dinero. In montibus, in plano, es el anfiteatro. Plano, es un teatro que se ha construido desde la base, con lo cual se ha levantado entero de infraestructuras, ahí lo tenemos, o de forma mixta, con parte de la cavea apoyada sobre el terreno y parte sobre la infraestructura. Bueno, pues ahí tenemos, y ahí podemos ver lo que va a ser un poco el rasgo fundamental, que va a ser esos muros radiales, donde se van a abrir, donde se van a ubicar las escaleras de doble tramo que van a conducir a los distintos sectores de la cavea, y el elemento que va a diferenciar, que va a caracterizar estos anfiteatros a partir de los flavios. La doble galería, anular, paralela a la fachada. Ese va a ser un poco el rasgo que va a definir estos anfiteatros, la complejidad de estos anfiteatros. Este tipo de estructura realmente no la vemos, hay en algún caso de dudas, pero yo creo que no se ve con anterioridad a la época Flavia. Y bueno, pues aquí lo teníamos un poco con toda la infraestructura. Lo siento, pero ahí vemos un poco, este es el estado actual. El anfiteatro todo el mundo lo conoce. El rasgo más distintivo va a ser un poco la superposición de los órdenes, el toscano o dórico en la parte inferior, el jónico en la central, en el segundo piso, y el corintio en el tercer piso y en el ático. Y luego también, ahí tendríamos un poco ahí lo veríamos un poco lo que serían los rasgos característicos. También tenemos la inspiración del Coliseo a lo largo en todos los artistas, en todos los viajeros del Grand Tour y tal, que han visitado Italia, pues que se va a reflejar pues en algunos de los grabados como los del Piranesi, sobre todo, fundamentalmente los más conocidos, que los vemos aquí. Y luego pongo esta diapositiva porque me parece interesante, porque el Coliseo también hay otro aspecto que también es interesante. Forma parte de la historia de la investigación, de la historia de la restauración monumental. El Coliseo podemos decir que marca un poco las pautas iniciales en lo que van a ser un poco algunos de los criterios fundamentales en la restauración monumental, en la restauración arquitectónica. Y ahí lo tenemos en las dos intervenciones que hace Rafael Ester, por una parte, en uno de los extremos del muro angular del Coliseo, que estaba a punto de desplomarse, y en la que hace Giuseppe Baradier en el otro. Entonces utilizan dos criterios distintos, mientras que Ester lo que hace realmente es este gran espolón ciego y tapa, ahí lo vemos, y tapa realmente los arcos para evitar que se desplomen, Baradier lo que hace es que prolonga realmente la estructura, prolonga esos arcos, prolonga esa estructura, pero simplificando la forma y marcando claramente una diferenciación con el material. Son criterios que van a ser básicos en la historia de la restauración.
a partir de este momento. Por eso el Coliseo, al margen de todas sus importancias, es otro punto también interesante, es ese. Es realmente que forma parte de la historia de la restauración arquitectónica, con las intervenciones de Stern y de Valadier. Bueno, pues ahí tenemos un poco, la cavia está totalmente descarnada, evidentemente se han perdido los asientos, pero sí que se conserva el cementicium, de la cimentación, de esas galerías radiales, de esas galerías anulares, sobre las que se apoyaban esos asientos. Aquí lo tenemos, a partir de ahí se ha podido ver, por ejemplo, que en el podio estaban los subseria, donde se colocaban las sillas, las subseria que eran las sillas móviles de los personajes más distinguidos de la sociedad romana. Detrás había 7 gradas de mármol, y estos eran los únicos que tenían marcados los nombres de forma individualizada. Luego realmente sí que estaban definidos, sí que estaban marcados los sectores que debían ocupar dentro del espectro social de cada grupo, los gaditanos, los pedagogos de tal clase, estaban definidos, pero por grupos. En cambio, de forma individualizada, solamente estaban en la parte baja los senadores y los grandes personajes de la sociedad romana. Incluso es interesante ver cómo muchas de las inscripciones han sido borradas y se ha colocado encima otro, porque realmente alguien que perdió la maldición o desapareció la familia y ha ocupado ese espacio, pues otro senador. Bueno, pues ahí tenemos un poco también esto. Voy un poco ya rápido porque vamos. Esta es la última intervención que se ha hecho para que se entienda realmente lo que es la restauración, toda la infraestructura. Hasta 172 cárceles se han podido identificar. 172 cárceles para la colocación de las fieras de menor volumen, de mayor volumen debían entrar probablemente por los propios corredores superiores. Pero bueno, pues ahí tendríamos un poco, gracias a los trabajos que hizo se han podido ver una serie de engarzos, una serie de muescas que han permitido además determinar un poco la existencia de esas jaulas y han permitido determinar los mecanismos de elevación. Bueno, pues aquí vemos un poco esto que a veces pasa desapercibido, estos cipos que de alguna manera están delimitando. Los cipos estos, ahí están. Los cipos que están delimitando el espacio que ocupaba el Coliseo y que realmente eran aquellos puntos donde se colocaban las cuerdas y los tornos para accionar todo el velum que cubría a los espectadores en momentos de especial inclemencias climatológicas. Tarea que se encargaba un grupo de marinos de la flota de Misenum que quedaba en Roma. Y esto simplemente esto sí que me interesa mucho, y por si no lo han visto, este es un programa de la 2 que pueden ver en esa dirección, y es donde está la reproducción que ha hecho Heinz Beste, Wilson Jones y Catherine Welch de una de estas jaulas, de los tornos y de cómo subir estas jaulas y de colocar uno de estas fieras salvajes en la arena de él. Es interesantísimo y está muy bien hecho. Entonces lo recomiendo vivamente si quieren pasar un buen rato, porque se ha reconstruido incluso con los ingenieros, como la han metido dentro, hasta el momento final de salir la fiera en la arena. Entonces se llama Los secretos del Coliseo, es un programa que dieron de la 2, pero que se puede localizar, me parece, en esa dirección. Bueno, estrechamente vinculado está el campamento de los gladiadores, el espacio de entrenamiento de los gladiadores que está junto al Coliseo y al cual se comunica por el corredor, por el pasillo oriental de la fosa vestiaria. Y bueno, luego ver algunos más, pues tendríamos ahí ya algunos anfiteatros más, como el anfiteatro de Capua, también con 2 fases, anfiteatros de Pozzuoli ya más tardíos, con la doble galería anular que marcaría un poco el límite del edificio. Luego cosas muy curiosas, por ejemplo el anfiteatro de Luca, que recomiendo el anfiteatro de Luca. Este sería un anfiteatro un poco de Luca. Luca está muy cerca de Pisa. Recomiendo que si se va a Pisa a ver la torre, que se vea Luca al margen de la catedral por el anfiteatro y la plaza, porque realmente está completamente fosilizado el anfiteatro en la plaza moderna, la llamada Plaza del Mercato, que en cualquier caso que haya permitido pues ver, como vemos aquí, todo el anfiteatro con todos sus ingresos, y es un anfiteatro que probablemente sería también de época preflavia. Ahí vemos incluso los arcos externos de la fachada que marcarían un poco pues ese extremo final de esos muros radiales que sustentarían todo el graderío. Están encajadas, las casas están encajadas en los muros, en los restos antiguos. Bueno, ahí lo vemos un poco mejor.
Y luego simplemente problemas de orientación. Este es uno de los anfiteatros que ha sido descubierto recientemente gracias a los trabajos de Antonio Monterroso de la Universidad de Córdoba, que a través de los vuelos líderes ha podido detectar la existencia del anfiteatro de Torre Paredones, de la antigua Ituchi, muy probablemente pues a partir de las marcas conservadas, como se ve aquí también bastante bien. Entonces, antes veíamos un caso de fosilización de un edificio en el parcelario medieval y moderno, ahora vemos un caso de desaparición completa de un anfiteatro que se recupera gracias a los métodos modernos de teledetección. Bueno, en algunas otras ocasiones, aquí es el caso de Padua, el anfiteatro de Padua conserva solamente los muros exteriores de cierre, y luego también la difusión del modelo del Coliseo que se aparece también pues, en conjuntos, en la Galia, por ejemplo, en la Galia narbonense, a través de los anfiteatros de Arles y de Nimes, que se construyen en torno a los años 80, en esos años muy poco después del Coliseo, que ponen también en ejecución también esa superposición de órdenes mediante arcos flanqueados por pilastras o por semicolumnas toscanas sobre las que se superponen en el piso superior corintias, manteniendo de alguna manera el esquema, pero no reproduciendo de forma fiel el esquema del Coliseo. Siento esta diapositiva, pero es que me interesaban las diapositivas de la restauración en este momento, y son las que tenía. Ahí lo vemos un poco también, la combinación también. La tendencia es a la horizontalidad, los arcos que no se proyectan mucho en la altura, realmente una serie de características muy típicas de esta arquitectura narbonense. Ahí lo vemos también, son algunos detalles. También tendríamos también el de Nimes, también prácticamente un eco del de Arles. Varían algunos detalles técnicos, como por ejemplo la cubierta abovedada de la galería exterior, plana en el anfiteatro de Arles y de medio punto en el anfiteatro de Nimes. Pero vemos ahí un poco también lo mismo, en este caso con pilastras toscanas, también y las semicolumnas toscanas. El anfiteatro de Salona, un anfiteatro que conserva para ver un poco pues, en Croacia. Este es el caso también del anfiteatro bastante peor conservado, pero sí que conserva, lo traigo porque conserva incluso pues, toda la parte inferior de las infraestructuras de los muros radiales que sustentaban la nave. El de Paestum, que también muy mal conservado. La continuidad, lo que antes decía, no necesariamente implica un anfiteatro en una ciudad periférica, periférica en este caso es importante también, ¿no? Pero en un momento avanzado implica también que necesariamente tenga que ser un anfiteatro construido en plano. En este caso nos vemos un anfiteatro prácticamente también excavado en el terreno, que es el anfiteatro de Treveris, que es el que vemos aquí. El anfiteatro de Treveris también, en este caso sí, la fosa Vestiere, con una serie de habitaciones también abiertas en el muro, que sirven también se utiliza también en relación con el espectáculo. Y luego el gran anfiteatro, para terminar, pues el gran anfiteatro, el más tardío del gran anfiteatro, que es el anfiteatro del Gem, el de Tisdrus, el anfiteatro de Tisdrus en Túnez, que es el anfiteatro más tardío, que es el anfiteatro fundamentalmente lo que es un anfiteatro completamente construido sobre infraestructura, pero sobre todo, y a diferencia de los otros anfiteatros donde vemos que los muros radiales están levantados con muros de mampostería, con cementicio y con ladrillo. En este caso, todo el edificio está construido con opus quadratum, con sillares, con grandes sillares de cantería y con obras de cantería. Es el ejemplo más tardío que tenemos. Aquí lo vemos también. Y luego también que nos pone en relación también con lo que antes hablaba de la última intervención del anfiteatro de Tárraco. No he puesto anfiteatros de Hispania porque hay una conferencia para los anfiteatros de Hispania. Entonces, pero bueno, simplemente tenemos relación en anfiteatro de Tárraco, un anfiteatro que conserva restos de esa gran inscripción de época de Heliogábalo, que permite fechar el momento de reconstrucción, de restauración en el año 221, el año 221, y que constituye uno de los episodios más tardíos. Ahí lo vemos. Bueno, el fin de los anfiteatros realmente, el gran momento de los anfiteatros es fundamentalmente parte del siglo I, esa parte, la construcción del Coliseo, la segunda mitad del siglo I, todo el siglo II, y parte del siglo III. A partir del siglo IV, ella
intentos de prohibir, por ejemplo, los episodios más sangrientos que se desarrollan en el anfiteatro mediante una serie de decretos, como el de Constantino del 325, Juliano 379, Honorio, que de alguna manera van restringiendo cada vez más el uso de estos anfiteatros, sobre todo por ejemplo, los damnatio ad bestia, que desaparecen muy pronto, son sustituidos, pues se mantienen todavía las miraciones, por ejemplo las miraciones se mantienen hasta el año 524, hasta el siglo VI, pero los muros también progresivamente van desapareciendo y tan solo quedan en aquellos grandes anfiteatros, en aquellas grandes ciudades, donde todavía hay una población suficientemente numerosa y una población y unos individuos con la suficiente capacidad para organizar estos juegos. Pero en cualquier caso, el gran momento es siglo II, fundamentalmente parte del siglo I y parte de la primera mitad del siglo III. Y yo creo ya que con esto terminamos porque se nos ha hecho bastante más tarde de lo que estaba previsto. Muchas gracias. Se ha hecho ya tardísimo. Bueno, muchísimas gracias por inicio del ciclo, esta estupenda conferencia. No sé si alguien quiere plantear alguna pregunta. Se ha hecho ya tardísimo. Siento que me alargo más, es que al principio me he tenido con las primeras diapositivas sin darme cuenta. Bueno, muy interesante. Les invito a todos a continuar, por supuesto, el ciclo de conferencias, como hemos dicho, los martes de mayo. Y además tenemos otras actividades. El día 17, con ocasión de la Noche en Blanco, emitiremos una película, la de Gladiator, la primera de Gladiator, y luego habrá un coloquio sobre este tema también muy interesante, ¿no? Sobre el cine de romanos o el cine de gladiadores, ¿no? Que nos aporta el cine para el conocimiento. El día 18, con motivo del Día Internacional de los Museos, también tendremos unos espectáculos de recreaciones en el pequeño anfiteatro que está construido en el ámbito de la exposición, a los que también les invitamos y bueno, pues que continúen atentos a todas nuestras actividades. Muchas gracias.